Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. No puede ser casualidad que el 21 de marzo inauguremos la estación de la primavera y que además sea el Día Mundial de la Poesía. Y es que algo tienen de relación, algo tienen de, bueno, pues amor por esas palabras, por lo poético y por lo bucólico. Vamos a hablar hoy de poesía y libros, y poesía y primavera, con Julio Elvira, que es el propietario de Librería El Mirador. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, encantado. Claro. Que no es casualidad que todo el 21 ahí ¿verdad? Empieza esa historia de amor. Pues tenemos recién estrenada la primavera, 21 de marzo, además es el Día de la Poesía y como bien decías, si hay una estación que nos recuerda a la primavera, a las flores y un lenguaje lingüístico y literario, pues eso es la poesía. Bueno, pues hoy vamos a también acercarnos a la poesía en este espacio, pues hablando de ese género que muchas veces, bueno, pues parece que a la gente le cuesta un poquito, ¿no? Pero que siempre ha estado en la cultura, la poesía, ¿no? Es un género difícil. Sí. Yo creo que hace falta tener una formación para comprenderlo y entenderlo bien. Es verdad que hay poesía muy popular, pero es un género más difícil, pero que es una gozada que alguien también te acompañe y te lo explique. La poesía es un lenguaje lingüístico que desde principios de la humanidad, desde hace 25 siglos, se viene expresando. Y en todas las culturas, no es algo particular de Occidente ni de Oriente, sino que en todas las culturas es un lenguaje con el que expresarnos. Desde los primeros egipcios, las grandes obras de la literatura griega, romana, se empezaban a expresar en poesía. Puede ser lírica, puede ser dramática, pero siempre con ese componente. Hoy vamos a destacar pues, uno de los grandes nombres de la Pues poesía sí. española, ¿no? Si hay un poeta español universal, ese es Federico García Lorca. Y hemos traído Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York, bueno, la vida de Federico García Lorca, nace en 1898, para que lo situemos, y muere asesinado un mes después del comienzo de la Guerra Civil, en agosto del 36. Fíjate qué joven, 38 años, y es una leyenda universal. Sí. Una leyenda universal. Poeta en Nueva York se escribe en el año 29 y 30, aunque se publica en el año 40 fuera de España, cuatro años después de la muerte, del asesinato de Federico. Se escribe en el 29-30 y él es verdad que tenía una vida también íntima, compleja. Sí. Y él quiere cambiar de aires, se va a Nueva York a dar unas clases en la Universidad de Columbia, invitado por Fernando de los Ríos, que era el director de la residencia de estudiantes. Él va a Nueva York dejando un poquito ese lado de la España más lúgubre. Hay que situarse siempre, todo esto lo tenemos que situar en un contexto. El año 29, 30, dictadura de Primo de Rivera, él declarado homosexual, tiene una ruptura amorosa y ve que la mejor salida es irse esos meses así, poner tierra por medio y todo un océano, sí. irse a Nueva York. Y allí surge esta obra que es Poeta en Nueva York. Él cuando llega a Nueva York ve que es una ciudad demasiado industrializada, donde el hombre ha perdido su alma, y todo es lo que expresa este libro. Él ya había escrito El romancero gitano. Él era un gran defensor del mundo gitano, de su cultura, se le acusaba a veces de localismo, pero él también en Poeta en Nueva York lo que hace es integrarse en esos barrios del Harlem, en todas las personas negras, y ve que esa cultura también es muy parecida a la de los gitanos, y todo eso nos lo expresa en Poeta en Nueva York. Hemos traído esta edición de la editorial Lumber, ilustrada por Ricardo Cabolo, que la verdad que tiene una imagen rompedora y es muy bonita. Muy chulo, es una edición, bueno, pues de mucha calidad. Además, te decía, ¿no? Me recuerda a los libros antiguos por esta tela, ¿no? De la cubierta y bueno, pues con una ilustración también muy llamativa para ese grito de horror que muchas veces también lo defines así, ¿no? De Poeta en Nueva York. Decíamos, claro, para empezar a amar, para acercarse a la poesía es importante ir asentando unos conocimientos. Por eso, hoy queremos saber cómo se pueden asentar eso en los primeros años de vida, pues, con una propuesta infantil. Una propuesta infantil que es Mis primeros poemas, editado por Alba. Nos pregunta en el libro, ¿a qué edad se puede empezar a leer poesía con niños? Y dice, da igual la edad si tenemos a alguien que la acompañe y nos la explique.
Por eso este libro lo que hace es una recopilación ya bien de poesías, pero también canciones infantiles, son rimas, son juegos, son las cancioncillas populares que hemos escuchado siempre. Entonces, a través de ese juego melódico nos va introduciendo en el mundo de la poesía. Y luego también pues hay todo un retablo de autores y autoras conocidas de la literatura, toda española. En este caso es todo española. Y también con ilustraciones de Natasha Rosenberg, en este caso. Que le dan un colorido y ese toque más naif, más infantil y muy agradable para ir acompañando los poemas. Bueno, pues ya lo saben. Hoy poesía y primavera, así que ya saben, si se quieren acercar a ese género o si quieren seguir disfrutándolo, si ya son amantes de él, pues estas dos propuestas para adultos, Poeta en Nueva York, y para infantil, esos mis primeros poemas que nos ha propuesto Julio Elvira, que es el propietario de Librería El Mirador en Colmenar Viejo. Julio, un placer como siempre. Muchas gracias. Un placer primaveral en esta ocasión. Así es, y que tengamos buen mes de marzo. A ver si es verdad. Gracias y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Adiós. Ven a Librería El Mirador. Un sinfín de aventuras y emociones te están esperando. Visítanos. 10 años contigo en el Centro Comercial El Mirador de Colmenar Viejo. Libreriaelmirador.es. Una ventana al infinito.